Hola, hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan este miércoles de ajedrez en otra lección para mejorar su nivel. Hoy se encuentra con nosotros Gabriel Germán. Él, como ya la mayoría de quienes nos acompañan lo conocen, él es el entrenador en jefe de ajedrez de la UNAM y hoy nos ha preparado, creo que un tema muy interesante. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Astrid, un gusto saludarte a ti y a nuestro querido público. Sí, el tema más que interesante, bueno, espero que resulte interesante, pero sobre todo es de suma importancia y se trata del centro, ¿no? Entonces, pocas cosas más importantes que el centro. Ok, y el centro en ajedrez pues es clave, es básico y como dice Gabriel, lo más importante realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, preséntanos lo que nos preparaste, Gabriel. Claro, especialmente estoy basándome en las teorías en libros de Yusupov. Ajá. No, entonces Yusupov fue top 5 del mundo como jugador, mínimo top 10 del mundo, uno de los competidores que por muchos años estaban en la élite buscando la posibilidad de algún campeonato del mundo. Nunca se dio, pero siempre fue un jugador fuerte. Y durante su carrera, pero sobre todo ya retirado como jugador competitivo, fue un escritor de ajedrez no menos bueno. Ha sido uno de los escritores y entrenadores de ajedrez más reconocidos Ujú. de su tiempo. Y fue coautor, escribió muchos libros con Mark Poretsky y él para muchos ha sido uno de los, o al menos en su época, junto con Razubayev, el mejor entrenador del mundo en su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante un gran autor, eh, creo yo, creen muchos, y bueno, esto está basado un poco en su teoría. Entonces, antes de mostrarles la primera partida ilustrativa, me gustaría comentarles algunos puntos que Arthur cree que son importantes, ¿no? Estos Ok. ejemplos, bueno, están dirigidos a estudiantes, llamemos intermedios de ajedrez, intermedios, tal vez avanzados, ¿no? Entrando avanzados. Entonces, bueno, él llama al centro como el factor estratégico más importante, ¿no? Entonces, bueno, pues proviene un poco de la escuela de Botvinnik y alumnos de Botvinnik como Vladimir Kramnik, etcétera. No les puedes dar el centro tan fácilmente porque lo aprovechan enormemente, ¿no? Eh, Dice que el centro también es el factor decisivo para que un ataque tenga éxito, ¿no? Sobre todo cuando estamos empezando en ajedrez, siendo ya un jugador, jugadores llamados expertos, pues muchos les gusta el ataque, les llama la atención, pero emprenden ataques sin realmente haber buscado el centro, ¿no? Eh, digamos, yo noto tres fases al respecto. La primera es jugar casi como jugador romántico, con gambitos, abrir líneas, etcétera, sacrificios. Y bueno, después de eso sigo un segundo paso, que es más a la Morphy, que es primero buscar un buen desarrollo y atacar, y ahí yo creo que es la fase en donde muchos se quedan, ¿no? Y la fase que sigue es no solamente tener la idea de abrir líneas, sacrificios, no solamente desarrollar, sino realmente afianzar el centro para que un ataque sea exitoso, ¿no? El tercer punto, él menciona que es importante ocupar el centro con peones, pero que estos peones deben de estar soportados con piezas, ¿no? Y debe de haber cierta flexibilidad. Bueno, al decir esto, me estoy acordando de una
partida, bueno, varias partidas de Steinitz. Les voy a mostrar rápidamente una partida. Esto no estaba planeado, pero a ver, G6, D4, aquí Steinitz tiene todo el centro. Alfil G7 hace su oponente, que es Mongredien, y aquí Steinitz juega C3, que no es una mala jugada, o al menos no es terrible, pero esto ya está en desuso porque es demasiado rígido. Es casi como uno de estos rascacielos antiguos que eran hiperrígidos, pero pues algo hiperrígido tiende a quebrarse, ¿no? Necesita haber cierta flexibilidad. Entonces, C3 está en desuso. Jugadas como caballo C3 o caballo F6 se juegan muchísimo más actualmente, ¿no? Entonces, sí es importante, como menciona Yusupov, de ocupar el centro con peones, pero estos tienen que estar soportados con piezas. También una de las ventajas, ¿no?, de soportar al centro con piezas es el cuarto punto, que dice que las piezas en el centro pueden lograr su potencial ahí, ¿no? Y, y de hecho, mientras estoy hablando todo esto, me estoy acordando de mi partida de anoche en Mercenarios, que perdí por no hacerle caso a esto del centro. Y fue básicamente así: C6, F4, aquí mi oponente Zárate juega dama 5 y aquí las negras juegan cae de 5 aprovechando la clavada, dama de 8 y realmente ya después de dama F3, las blancas tienen una enorme ventaja. Y en vez de hacer algo muy sencillo, que sería seguir el punto de Yusupov, el cuarto, de, bueno, ya se tiene el centro, ahora coloca las piezas, caballo E4 hubiera dado una ventaja enorme a las blancas, ¿no? Casi decisiva, según lo que pude analizar con ayuda de la máquina, pero en vez de eso, pues hice eh, lo de la fase 2 de los atacantes que decía, y ya me fui por F5 y tira la ventaja. No es terrible, es peligrosa la jugada, pero ya solo es como, solo da igualdad, ¿no? Y bueno, unos errores más y se perdió la partida, pero era tan sencillo simplemente seguir al cuarto punto y listo, ¿no? Entonces, bueno, ahí a todo mundo nos puede ocurrir lo del centro. Eh, y lo que vamos a ver en la primera partida se ilustra muy bien el quinto punto, que es quien tiene el centro debe atacar. Aquí sí ataqué, pero demasiado prematuro. En la partida que veremos se ilustra. Y la razón es que, bueno, las ventajas en ajedrez rara vez son permanentes, ¿no? Nimzovich hablaba mucho de ventajas permanentes, pero el ajedrez se ha vuelto muy dinámico y eso realmente es difícil que algo exista así, ¿no? Y sobre todo cuestiones del centro, pues se puede perder la ventaja si no hacemos algo con ello. Y Yusupov dice que lo mejor es buscar un ataque. Y finalmente el sexto, el último punto sobre el centro, es que un ataque de flanco, esto es algo que todo mundo debe saber muy bien, a un ataque de flanco se contesta con un contraataque sobre el centro. Muchos jugadores atacan del otro flanco, que se vale si son en roques opuestos, o, o con menos experiencia atacan el ataque de por algún modo, ¿no? Pero o buscan ahí quedarse quietos. Normalmente se tiene que contragolpear y todo esto lo vamos a ver en la primera partida.
A ver, pues muy interesante todos los aspectos teóricos que mencionas, pero ya sobre la práctica creo que nos van a quedar mucho más claros. Exacto, exacto. Entonces, todo tiene que venir acompañado de práctica y espero así se noten más estos 6 puntos que les mencioné. Entonces, bueno, esta es una partida entre Forgax y Con. Con no lo conozco, pero veamos. D4, peón de dama. Y estamos ante un gambito de dama, ¿verdad? Entonces, este es el famosísimo gambito de dama, uno de tantas formas en que se puede dar. Y este es el gambito de dama aceptado, ¿no? Ujú. Las negras aceptan el peón que momentáneamente las blancas han dejado libre. Ahora, muchos le llaman a este gambito un pseudo gambito porque realmente las blancas no están sacrificando un peón en el sentido que es muy fácil recuperarlo. Ajá. Entonces, la pregunta es, bueno, si es tan fácil para las blancas recuperarlo, ¿por qué las negras están cediendo el centro? No hay problema ceder el centro. El gambito de dama aceptado se considera una buena apertura, pero con la condición de que inmediatamente empiecen a contraatacar el centro. Entonces, liberan momentáneamente la tensión las negras al tomar el peón, pero con la idea de contraatacar el centro. Y esto, lamentablemente, para Con no lo llevó a cabo. Y veamos qué le ocurrió. Entonces, alfil G5 para Ajá. tener la opción tal vez de E3 sin que se cierre el alfil. E3, bueno, es necesario para liberar el alfil. Y aquí ya la primera imprecisión, que es alfil E7. Aquí, para los que vean después el video, pueden pausar. ¿Qué jugada hubieran hecho ustedes en vez de alfil E7? Según lo que hemos hablado, ¿cuál debería de ser la jugada correcta o natural en esta posición? Bueno, si Bueno, a ver, vamos a ver si el público está bien listo y recordando los conceptos que diste, ajá, un ataque en el centro o un ataque lateral, por donde se contrarresta. Ujú. Vamos a ver si alguien del público nos dice qué jugada haría con negras. Vamos a darles unos minutitos, no sean tímidos, si se equivocan no hay ningún problema. Pero, ¿cuál sería en este tipo de posiciones para jugadores ya más o menos intermedios y que la aprendan los principiantes que nos ven? En aperturas de peón dama y en gambito de dama, pues hay algo que es muy típico, ¿no? Muy clásico, y veamos si alguien nos responde. Ya tenemos varias respuestas. Caballo C6, C5 y caballo C6. Sospecho que solo uno estuvo bien. ¿Cómo ves, Gabriel? O sea, dos dijeron caballo C6, Sí, y uno C5. no C5, sí. Eh, Caballo C6 es un error, porque creo que es más allá de una imprecisión. Caballo C6 es un error común en contra de peón de dama. En realidad es muy raro que en peón de dama se haga caballo C6 sin haber hecho C5 antes, ¿no? Y la confusión creo que se debe que en aperturas de peón de rey, o sea, E4, caballo C6 sí es sumamente común, especialmente después de una respuesta como E5, ¿no? Entonces, pero un peón de dama no podemos hacer esto, porque, o usualmente no podemos hacer eso. La manera que tienen las negras de igualar es contraatacando el centro de la misma manera en que lo hicieron las blancas con el movimiento C4, ¿no? Entonces, usualmente C4 viene incluso desde el movimiento 2 de las blancas. Las negras no lo pueden hacer de inmediato porque van, digamos, un tiempo después, ¿verdad? Necesitan consolidarse un poquito más antes de hacer el equivalente a C4, que es C5.
pero la tienen que hacer y aquí era justo el momento adecuado para hacer C5. Entonces, quien dijo C5, pues está totalmente en lo correcto, ¿no? La idea es hacer C5 y a lo mejor seguido ahora sí de caballo C6 y ahora tanto caballo C6, que estaría aquí, como con C5 estarían colocando una presión considerable sobre el centro blanco, lo cual no les posibilitaría quedarse con un control absoluto del centro como ocurrió en la partida, ¿no? O casi absoluto, ¿no? Entonces, muy bien por C5. Para los que dijeron caballo C6, acuérdense de esto, ¿no? Lo bueno es que cuando nos equivocamos nos tendemos a acordar mejor de las cosas, entonces aprovechenlo. C5 antes de caballo C6. Bueno, sin embargo, este jugador que me imagino que ha de haber sido bueno para jugar contra Forgax, ¿no? Que era un profesional, sabía estos conceptos, pero aún así a veces eh, entre tantos conceptos y cuestiones del ajedrez se pueden olvidarse de algunos, ¿no? A lo mejor no conocía muy bien la apertura. En fin, juega alfil E7 y las blancas aprovechan para hacer E4, ¿no? Más ambicioso que la conservadora E3, ¿no? Que es sólida. Yo creo que las blancas dijeron, ni me estás pegando en el centro, voy a avanzarlo 2 pasos. Y Ujú. aquí un nuevo error, H6, todavía era chance de hacerse 5 con solo una ligera desventaja, pero H6 ahorita en esta situación no es correcta, como vamos a ver. Sí es una jugada común en el peón de dama, pero más bien es con el gambito de dama rehusado. Entonces sí me está haciendo pensar que no estaba muy familiarizado con esta cuestión, ¿no? A lo mejor quería sorprender a su oponente blanco y salió sorprendido, que es algo muy común, ¿no? Entonces, jugaron alfil por F6, dando el alfil para no perder tiempo y a cambio de dar la pareja de alfiles, pues tienen algo mucho más importante y en este caso concreto, sustancial como el centro, que está ya tornándose un tanto impresionante, ¿no? Bueno, las negras, caballo de 7. Yo creo que ahora sí ya está pensando en hacerse 5 y siente que necesita apoyo para hacerlo. Enroque, enroque, E5, alfil E7, no hay muchos lugares a donde mover el alfil, y dama E2. Y bueno, esto no solamente es porque es una jugada muy común en estas posiciones, en este caso es como fundamental hacerlo. La dama va a tener dos temas tácticos importantes que yo puedo ver. Posiblemente alguien más la ha observado. De hecho, tengo curiosidad, a ver si hay alguien que nos puede dar alguna razón de por qué dama E2 y hacia cuál es el plan aquí. Ok. ¿Qué pretende la dama después de moverse a E2? ¿Qué planes surgen aquí para las blancas? Vamos a darles un poquito de tiempo para que participen. Ya saben que si se equivocan no pasa nada. Y es muy importante que participen incluso equivocándose porque pues aprenden más, ¿no? De entender como hace un momentito que caballo C6 pues es una jugada que bloquea al peón de C y ese peón que está en C7 pues es uno de los principales atacantes del centro de peones blanco, que no lo han movido, ¿no? No sé, ya nos dirá Gabriel, sí, incluso en este momento las jugadas como C5 siguen funcionando para tratar de romperle el centro a las negras. Pero bueno, el blanco tiene sus piezas perfectamente desarrolladas sin problema, mientras que vean al negro hecho bolas ahí atrás, el alfil de casillas blancas asfixiado por su propio caballo.
caballo y alfil en la fila 7, muy retrasados, mientras que las blancas bien a gusto, con sus caballos en la línea 3, el alfil en C4 y la dama, esperando la respuesta del público, en E2. ¿Cuáles serán los planes de juego para las blancas? Es la pregunta de Gabriel. Creo que estoy viendo si alguien nos contestó. Y ya nos dijeron que la idea es hacer torre E1. Nos dicen por ahí. Y también nos dicen dama E4 y después el trenecito, alfil de 3. Dama E4 y alfil de 3 para el trenecito amenazando mate en H7 o la torre a E1, Gabriel. Esas son las respuestas. Ok, bueno, la batería o como les gusta decirlo a veces, el trenecito, está muy bien, si es una idea. En este caso se para relativamente fácil con la jugada defensiva por excelencia que es caballo F8. Sin embargo, bueno, sí es una posibilidad, ¿verdad? Y como se obliga a las negras a responder con caballo F8. Torre E1, me hubiera gustado que nos explicara un poco más de Torre E1. De hecho, sí la hacen en la partida, pero también suena como una jugada normal de desarrollo, ¿no? De controlar el centro. Entonces, me hubiera gustado saber en conexión a qué idea Torre E1, por ejemplo. Pero sí, definitivamente Dama E4. Pero si es tan fácil de parar la batería, ¿por qué dama E4? Bueno, porque hay un plan que se jugó en la partida que no mencionaron y que es un poquito lenta aparentemente, pero tienen tan poco contrajuego las negras que sí fue posible realizarla. Ahora, dicho sea de paso, algo muy importante, C5 ya no es tan efectiva porque como ya no tienen control sobre D5, cosa que sí tienen las blancas, C5 en muchos casos simplemente van a responder D5, ¿no? Y, y si obligan a las negras a tomar esto, bueno, ya este alfil se acerca peligrosamente al rey, y sobre todo con el avance a E6. Si no lo toman, bueno, este peón se puede ir a D6, lo cual no sería bonito, y si permiten la captura, pues obviamente D por E6. Entonces C5 parece que ya llegó tarde y ese es el problema de no hacer el contragolpe en momentos oportunos, ¿no? Bueno, entonces torre 8, que es normal, protegiendo en parte a E6 y aquí como en muchas defensas de gambito de dama, es un poquito la cuestión de las negras, qué pieza poner en F8. Aquí creo que no hay tanta duda que tendrá que ser el caballo para compensar las debilidades en casillas blancas, ¿no? Porque este alfil está desconectado del flanco de rey. Entonces, bueno, torre 8, torre de AD1, por si fuera poco el control sobre la columna D, pues agregan una torre y mirando a la dama. Entonces se ve aún más difícil hacerse 5. Entonces, al ya no poder hacerse 5, más bien evitan de tajo la posibilidad de D5, que pues, probablemente ya se dieron cuenta que es bastante peligrosa. Ahí va nuestra dama E4, dama C7, el torre E1 que mencionaron. En una parte, bueno, por una parte son jugadas naturales de control del centro, pero que pueden tener funciones también ofensivas que nuevamente me hubiera encantado escucharlas. En fin, caballo F8, profiláctica, ¿no? Recuerden, profiláctica es defendernos antes de que ocurra la amenaza, en este caso alfil de 3, amenazando mate. Y aquí tal vez la última trivia de esta partida,
¿Qué jugada hacer con blancas? ¿Cómo continuar el ataque? Porque sí está muy bonito, ¿no? Está muy bonito, tenemos ventaja de espacio, hay más centro, las piezas tienen mejor coordinación, se pueden trasladar mejor de un lado al otro, pero ¿cómo seguir, no? O sea, no es un deporte de apreciación o por puntos que, tu posición es más bonita, ya ganaste. No, tienes que lograr cómo rematar. Entonces, última trivia, yo creo que de esta partida. Ok. ¿Qué jugada hacer con blancas para continuar el ataque? Ok, pues están animados los que nos acompañan en el público, acierten o no acierten, vean que las blancas pues están ya con todas sus piezas desarrolladas y tienen una mejor posición. Gabriel está preguntándonos cómo seguir ahora, ya que estamos tan bien, y ahora qué. A lo mejor a muchos de ustedes les pasa que llegan a posiciones muy buenas y de pronto dicen, ¿por qué si tengo ventaja de espacio? Aquí se ve clarísimo la ventaja de espacio de las blancas. Vean que tienen un peón en E5 y otro en D4. ¿Contra quién luchan esos dos peones blancos? Contra el que está en C6 y en E6, mucho más retrasados, ¿no? Entonces el peón blanco de E5 principalmente controla la casilla D6 y F6 y el de D4, pues E5 y C5, mientras que los tristes peones del negro en C6 y en E6 controlan pues B4, ¿no? Todo mucho más atrás, B4, D5, F4. Y vean el alfil de casillas blancas de las negras, pues está aburridísimo, ¿no? Y el caballo en F8, o sea, defendiendo, como dice Gabriel, H7, pero bien aburrido hasta atrás. Todas las piezas negras replegadas, ahí amontonadas. Y con esta maravilla, ¿qué hace el blanco? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo continuar con las blancas cuando tienen una posición tan buena, pero quizá no saben cómo proseguir? ¿O sí? A ver, veamos si nos han dicho algo en el público. Sí, y tal vez lo dije más porque pregunté cómo siguen el ataque, pero en Ajá. realidad ahorita a las blancas lo que han hecho es consolidar su centro, consolidar su posición y realmente ahorita ya es cuando emprenden claramente un ataque, ¿no? Con su siguiente movimiento. Hasta antes solo habían estado consolidando bien su posición. Y sí, siempre Bueno, posibilidad este ataque, pero aquí ya inicia ya claramente su plan. A ver qué a encuentra. ver, aquí ya nos dieron un plan de jugar B4 y B5 Ujú. para atacar por allá y una vez que el peón de C6 no esté, poder hacer D5 y ganar más espacio. Tratar también otro plan, todo esto nos dice el hijo de Verónica Paredes, que se me olvidó tu nombre, si nos lo recuerdas, es un niño que nos dice que quiere mover el caballo a D4, le parece una casilla muy buena para defender, avanzar el peón de F y defenderlo. Y también dice que por otro lado, B4 buscando atacar al peón de C6. Entonces, pues bueno, ahí tenemos estas dos opciones y todas estas ideas. Mauricio, cierto, Mauricio, él es un fan ya de Deporte UNAM y siempre responde con muy buenas soluciones. ¿Qué dices, Gabriel? El plan de atacar por el flanco de dama para debilitar C6 y hacer D5 y después meter el caballo en D4 y quizá un plan de mover el peón de F. Ok. El plan de mover a F pudiera ser fuerte en, en estructuras ligeramente similares como en la francesa, donde las blancas tienen avanzado este peón de 5, las negras tienen E6. Sin embargo, aquí es diferente, porque no tienen un peón en D5 y aquí no es necesario, como en la francesa, hacer la ruptura de F5. Además, recuerda que este alfil está un poco descomunicado y al abrir con F5 a lo mejor le dan un poquito más de chance que participe del juego. Ahora, el plan de B4, B5, que parece un poco como un ataque de minorías,
Pues de entrada falla porque B4 no está protegido y este alfil podría capturarlo y ya tienen contrajuego del flanco de dama. Aquí D5 pues sí está padre, pero aunque lograran llegar a B5, el peón de C6 no tiene por qué ir a ningún lado y va a ser muy improbable que logren las blancas y hacer D5. Realmente las blancas con la jugada de E5 se ha comprometido básicamente a atacar el flanco de rey. Entonces, atacar por otro lado le pudiera dar contrajuego a las negras. Entonces, bueno, como ya no hay más comentarios, opiniones sobre qué hacer, la jugada es dama G4, apuntando directamente al rey. Alfil de 3 no tiene mucho sentido porque ya está defendido H7 y para qué gastar un tiempo si de momento el alfil pudiera ser útil. Digo, ya está viendo con rayos X al rey, eso siempre puede dar alguna posibilidad. Y ahora apuntan con otra pieza al rey, también rayos X con dama G4, ¿no? Y recuerdo, Gabriel, que uno de los puntos que mencionaste claramente era el que tiene ventaja en el centro debe atacar. Entonces, la dama atacar. Exactamente, sí, tienen que atacar porque si nos quedamos como esperando, pues las negras se van a ir consolidando, a lo mejor pueden intentar jugadas como B6, alfil B7, torre de A8, ya con estas dos piezas tienen buen control de D5, a lo mejor ya se animan con C5, o sea, sí tienen modos de cómo progresar, ¿no? Y en general en ajedrez casi siempre es el caso, ¿no? Va a ser muy difícil que en medio juego un jugador ya se encuentre en Zugzwang, ¿no? Es decir, que empeore su posición con sus movimientos, sino que siempre hay movimientos que ayuden a mejorar la posición. Bueno, de hecho es lo que intentaron un poco B6 y la idea de dama G4 no era quedarse aquí, sino dama H5. ¿Cuál será la idea de dama H5? Bueno, como ya los hice esforzarse mucho, les voy a decir que básicamente es dama por H6 lo que quieren hacer. Bueno, claro, en su momento oportuno, ¿verdad? Todavía falta un poco, pero vamos a ver cómo entran en acción las piezas. Entonces, alfil B7, torre E4 justo a tiempo, porque aquí todavía no está atacando el alfil. Y si hacen C5, bueno, siempre tienen la opción de D5. Perdón, algunos problemas aquí con las flechas. D5 o seguir el plan, que es hacer torre G4. Y ya estamos entendiendo a qué me refería con dama por H6, aprovechando que una torre aquí en G4 clavaría el peón de G7, ¿no? Contra el rey. Muy bien. Entonces, bueno, buscan un contrajuego en el flanco de dama, pero realmente ya van un poco tarde. Torre G4, eliminan un posible atacante. Se veía muy atrás, pero observen cómo tiene un trayecto bastante directo, ¿no? El caballo contra el rey. Todos prefieren eliminarlo antes de que llegue. Rey H8, caballo G5, aprovechando que hay una clavada exacto del peón y que este está desprotegido, ¿no? Bueno, no lo suficientemente protegido. Un defensor, dos atacantes. De ahí se explica torre 7, caballo E4, y aquí se ven las debilidades en casillas negras, ¿no? Ante la ausencia ya del alfil de casillas negras que intercambiaron por este caballo, que no querían que se metiera a E4, pues el otro ya se metió a E4 y ya tiene un gran dominio sobre casillas negras, ¿no? Por ejemplo, D6 se ve tremendo, pero no, ni siquiera está pensando las blancas en D6, sino más bien en F6 y G5,
como posibilidades ya más concretas, ¿no? Ahora, torre de 8, buscando el contraataque en el centro, que es nuestro último punto, nuestro punto 6 que mencionamos, pero ya está tan avanzado el ataque en el flanco de rey que llega tarde. Y aquí las negras intentaron C5, como casi 20 movimientos tarde, tenían la posibilidad de hacer C5 en la jugada 5. Entonces, hasta 17 movimientos tarde, finalmente lo realizan, que es de las cosas un tanto curiosas del ajedrez, pero ya muy tarde, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ya no nos va a dar tiempo de otra partida, entonces podríamos dar una trivia más de cómo. Vamos a dejarlo para el último movimiento. Vamos a Ok. dar este movimiento, Oh. caballo F6, un golpazo, pero bueno, es claro que no lo pueden tomar por dama por H6 seguido de dama G7 mate, ¿verdad? Entonces, tienen que bloquear un poco la torre y ya las blancas hicieron un movimiento más y las negras se tuvieron que rendir. ¿Qué movimiento harían? Ahora sí, es la última trivia prometido porque pues, ya no hay más jugadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la última jugada del blanco? Bueno, pues piensen los que nos están acompañando y están participando, cuál será la jugada mortal que va a dar ahora el blanco. Y bien interesante la partida que nos está presentando Gabriel, porque parecía todo muy, pues como que no había mucho que hacer con esa posición mejor, pero vean cómo siguiendo los principios que explicó al principio, al inicio, para no repetir, los principios que explicó al inicio, ¿no? Hay que atacar. Entonces, como tienen el total dominio del centro y el otro no tiene ningún contragolpe, ¿no? Y está bien aburrido, todo atrás hecho bolas, pues bueno, el blanco fue preparando tranquilamente, incursionando una a una todas sus piezas al flanco de rey. Y como el otro está mucho más comprimido, pues vean que no alcanza a llegar a defender. Entonces, vamos a ver si ya se inspiraron todos los que están aquí acompañándonos y si tienen alguna jugada favorita para este momento. A ver, por aquí ya nos están diciendo, aprendiz de Quijote, se puede dar una entrada hermosa a D6. Hacer torre G5, dice Mauricio. Y Donaldo, torre por caballo. O torre de D a G3. Y hay quien dice torre H3. Entonces, a ver, tenemos varias. Torre H3, torre G3, la que está en D, traer la torre de D a G3 o traerla a H3, o hay quien dice sacrificar la torre por G3. Esas son nuestras. Y bueno, una más, torre G5. Ok, sí, sí, muchos tienen ideas similares, ¿no? Sobre todo basadas en esta torre, que bueno, no la pusieron aquí en D3 de gratis, ¿no? Realmente lo que quieren es hacer lo que en inglés llaman rook lift, ¿no? O sea, pasar la torre por encima del enroque. Una razón más para no estar haciendo orejitas con el enroque sin razón, ¿verdad? Y sí, el movimiento pudo haber sido torre G3, hace bastante sentido, ¿verdad? Duplicando aquí el poder sobre la columna G. Pero en este caso lo que quisieron hacer es, creo que también la mencionaron, torre H3, duplicando la mira en contra del rey, ¿no? Y en esta posición Con dijo ya fue suficiente, se rindió, incluso ya hay posibilidades de sacrificio de dama, alfil de 3 posible, torre por G6 es posible, entonces ya ante tantas amenazas
e insuficiente contrajuego. Digo, ya le están dando mate en pocas jugadas y apenas armar un contrajuego pues no es suficiente. Entonces, Con se rindió. Entonces, rápidamente en esta partida pudimos ver varios elementos, ¿no? Pudimos claramente a lo largo de la partida medir la importancia del centro como factor estratégico, en este caso, tal vez su mayor fuerza que es en el ataque, la falta de contrajuego, que aquí tenía la posibilidad de hacerse 5, no la hizo, y bueno, y siguió todos los puntos, ocupó los peones, el centro con peones, los apoyó muy bien con piezas, o sea, todas las piezas menores están ayudando al centro de algún modo, ¿no? Bueno, lo está soportando, pero no solamente soportar a los peones que están ahí, sino incluso, por ejemplo, como lo mencionabas contra C5, apoyar sus avances, ¿no? O poder entrar entre el territorio tomado por los peones. El quinto punto, pues bueno, es que necesitan hacer un ataque como con el punto 4, que las piezas en el centro obtienen su poder, cosas que vimos, por ejemplo, torre 4, ¿no? Cómo transitan por el centro, ¿no? Las Dama negras. E4. Sí, 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 dama E4, claro, dama E4. Caballo E4, torre, dama E4, caballo E4, torre E4. Exacto, todos pasearon aquí por la casilla, ¿no? Crucial y al final torre de 3. Entonces, vemos cómo transitaron por el centro las piezas blancas. Entonces, creo que es un ejemplo bastante adecuado en donde los 6 puntos de los que habló Yusupov fueron incluidos en la partida. En fin, espero les haya parecido interesante. Aquí pudimos ver la teoría en la práctica, ¿no? Ok, Gabriel, nada más, pues para que no se queden así sin ver gráficamente cómo acaba, ya sé que se rindió, pero bueno, si nos puedes llevar a la posición final, y Ajá. aquí la amenaza directa, ¿no? Para los más intermedios, pues es muy clara, pero para lo mejor no para todos. Aquí la amenaza directa es dama por H6, G por H6 y torre por H6 jaque, única, rey G7 y torre H7 mate, ¿no? Esa es la amenaza de maten una, dos Bueno, y tres. no es tan directo, Astrid, porque tiene rey F8, Ah, pero se retira F8 y ahora sí mate en H8. Ah, no, porque está el caballo. Entonces, a ver, aquí cómo terminamos esta posición. no, pero sí, sí es así, ¿no? Es dama H6, Ajá. por H6, torre H6, rey única G7, torre H7, rey F8. Lo voy a hacer mejor, ¿verdad? Porque a ver, voy a hacer un movimiento malo, nada más para ilustrar el punto. Sí, sí, Entonces, sí. a hacer una orejita aquí, peón por, torre por, rey, única aquí, única acá, torre jaque, caballo por mate, ¿no? Ok. Y el Entonces, mate de torre con caballo, ¿no? bueno, aquí con ayuda de Astrid ya me da la idea. Bueno, Está padre entonces, el mate, ¿no? Doble sacrificio, dama y torre, pero pues bueno. ah, acaban matando. Y aquí interesante, ¿no? Para todos los que nos están acompañando, es que cuando los jugadores ya tienen un nivel muy elevado, pues no se van a esperar a que les hagan esto, ¿no? Como en la partida que mencionas, cuando ya vislumbran que, pues, están a punto de matarlos, acostumbran rendirse. A los principiantes yo les digo, no se rindan, ¿no? Ustedes síganle. Pero ya cuando tienen cierto nivel, pues bueno, muchas jugadas antes se rinden, ¿no? Como fue el caso de esta partida. Exactamente, sí, los principiantes, sobre todo el no rendirse es por el aprendizaje que hay, ¿no? Que vean cómo culmina un mate, además de que siempre puede haber sorpresas de que el oponente a lo mejor no sabe rematar aún tan bien, ¿no? Exacto. Si estás jugando con alguien de tu nivel, que también es principiante, pues a lo mejor no ve, ¿no? El mate. Cuando son jugadores muy avanzados, ambos ya lo vieron y ya la partida se acaba. En partidas de nivel alto casi no se dan jaques mates. Mucho antes se rinden, ¿no? Los dos ya vieron lo que va a pasar varias jugadas posteriores. Exactamente, sí. Es en parte como
un signo de respeto hacia el oponente, de que lo Ajá. incapaz de que van a ver algo así, ¿no? Con la calma del tiempo durante una partida, y también como respeto hacia uno mismo de decir, pues yo ya vi todo esto, ¿no? Acepto la derrota, ¿no? Entonces, es de los pocos deportes donde aceptar la derrota antes de que se dé el mate se considera de hecho más deportivo, ¿no? Se considera más decente, pero en fin. Ok, pues muchísimas gracias, Gabriel. Si gustas ya dejar de compartir pantalla para despedirnos. Pues bueno, pónganos sus comentarios ahí en el chat, díganos qué les pareció la clase. Gabriel, algo que quieras decir para despedirte. Pues que nos sigan bueno, que sigan en general Deporte UNAM y por supuesto al ajedrez en Ajedrez UNAM en Facebook para que estén enterados de las noticias, que acudan al centro de ajedrez de la universidad y pues bueno, para estar en contacto y que tengamos un gran equipo, ¿no? En la universidad. Sí, y pues bueno, siguiendo el comentario de Gabriel, que vayan a visitarnos al Centro Universitario de Ajedrez que tenemos ahí en el Estadio Olímpico de la UNAM. Pues bueno, en estos tiempos donde la gente ya quiere todo rápido, ¿no? Y que ya no acostumbran pensar, pues la verdad es que sí es ir remando contracorriente, practicando un deporte como este, que nos hace pasar un muy buen momento y de una forma mucho más interesante que otras. Entonces, bueno, me uno a la invitación de Gabriel. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. A la próxima. Chao.